Por favor. Yo pensé que me iban a llevar a la cocina, como te llevan a ti. ¿Quieres? Vamos. Digo, aquí al cliente lo que pida, ¿eh? Lo que necesitamos es que nos aclares todas las dudas que han estado surgiendo alrededor de redes sociales, en diferentes medios de información, aquí con nosotros, porque las personalidades, las personas de a pie, de repente no sabemos exactamente cuál es la verdad, cuál es la mentira, y por eso estás aquí con nosotros, Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua, para que nos aclares de qué trata exactamente el tema. Paco, también para que nos ayudes, de la privatización o no del agua. Estamos ¿Qué confundidos. es lo que va a pasar ahí? Porque sí es un tema complicado. Mire, es interesante que el propio Roberto Ramírez de la Parra, que es la máxima autoridad del agua en este país, que es la Conagua, les pueda explicar de qué se trata el decreto. Es un decreto que se sacó el día 6, me parece, si Correcto. no estoy equivocado. En donde, ¿De este mes? Sí, de este mes. En donde interpretaron que había una cantidad de agua que se iba a privatizar y se iba a utilizar para la actividad del fracking o para la minería, etcétera. Ajá. Entonces, bueno, el propio Roberto creo que lo tiene mucho más claro que nosotros. A ver, Roberto. Miren, Te agarró y dijo. ¿cómo funciona el agua en nuestro país? Nosotros en la Comisión Nacional del Agua estamos a cargo de toda la administración del agua, tanto del subsuelo como de la parte superficial. Nuestras presas, nuestros ríos. Y de acuerdo a lo que dice la ley, lo que nosotros hacemos es esa agua que tenemos, la concesionamos a la población para que la pueda aprovechar. ¿A qué la concesionamos? A la agricultura para que puedan sembrar los campesinos en nuestro país. Lo hacemos a los municipios para que puedan dar el agua a las viviendas. Es decir, tenemos esta figura que nos ayuda de alguna manera a poder otorgar el agua. Nosotros esta agua que tenemos, hacemos estudios para poder saber cuánta tenemos, tanto en el subsuelo como en la parte superficial. Perdón la interrupción. ¿Y cómo estamos de agua? Mira, han sido años muy buenos estos últimos. Ha llovido bien y por fortuna tenemos agua suficiente para todo este año 2018 y para todo el año 2019. Pues es decir, esta agua que nos ha llovido en exceso en los 3 primeros años de esta administración y los últimos 2 que ha llovido más o menos al promedio de lo que llueve normalmente en un año, nos ha ayudado a poder guardar agua. Tradicionalmente lo que hacíamos en nuestro país era cuando tenemos agua en exceso, la dábamos, ¿no? Poníamos otro ciclo agrícola para poder sembrar un poco más y nosotros decidimos guardar esa agua pensando que así como empieza a llover un poco más fuerte, podríamos tener una sequía mucho más intensa de lo que normalmente sucede, como ha sucedido ya en otros países, como sucedió en Sao Paulo, en Brasil o en Sudáfrica, ¿no? Entonces lo que estamos buscando de alguna manera es cuidarla. Entonces hoy tenemos agua suficiente para todo este año y todo el año que entra. Entonces les decía, administramos, otorgamos concesiones. Nosotros cada 2 años tenemos que publicar cuánta agua tenemos, ¿no? De acuerdo a estudios que nos permitan, de acuerdo a la lluvia, cuánta agua corre por nuestros ríos, cuánta agua tenemos almacenada en nuestras presas y cuánto tenemos en la parte del subsuelo. Eso hicimos en el año 2016. Y en ese estudio que hicimos y en eso que publicamos a toda la población, el Diario Oficial de la Federación, y le dijimos, oye, tenemos más agua de la que normalmente teníamos en algunos ríos en particular, que nosotros le llamamos cuencas. Cuenca es donde empieza un río, donde termina. Lo que tenemos que hacer es agua ponerla a disposición de la población. Eso es lo que normalmente sucedía en nuestro país. Y nosotros decidimos hacer una cosa completamente diferente que la ley nos permite. Y es reservar el agua. En lugar de otorgar concesiones, decidimos reservarla. ¿Para qué? Para el futuro. Cuidar el medio ambiente y abastecer a la población. ¿Qué porcentaje, Roberto, de agua se está reservando en este momento, que además de todo creo que va más allá que la normatividad internacional? Sí, esta política de reservas que nunca se había hecho en nuestro país, la verdad es que es una cuestión nueva, no solamente en México, sino a nivel mundial. Hay organizaciones internacionales del agua principalmente, no, evidentemente sin fines de lucro, que recomiendan a los países reservar por lo menos el 30% del agua que tienen disponible, precisamente para poder traer agua en el futuro. Si yo hoy decido que en lugar de concesionar el agua que corre en el río, la guardo para que siga corriendo en el río y alimente al final del camino el medio ambiente, alimente la naturaleza, es evidente que voy a tener más agua en el futuro en la medida que yo haga que ese medio ambiente pueda seguir funcionando y pueda seguir creciendo. Entonces, ¿por qué? Porque la principal fábrica de agua son los bosques, es precisamente la naturaleza. Entonces, ¿qué dicen las organizaciones internacionales? Resérvala, guárdala, deja que corra por los ríos, no se la des a nadie, precisamente para que puedas tener agua en el futuro. ¿Qué es lo que hicimos? Ok, perdón, ese término creo que es importante aclararlo también, el tema de guardar. No se trata de guardar
y llevármela a un lugar, a un Correcto. contenedor, sino dejarla fluir, que esa agua se Exactamente. mantenga por los ríos y siga fluyendo su camino, su cauce natural. Exactamente, en lugar de que alguien la aproveche para la agricultura, para algún otro fin en particular, lo que buscamos es dejarla correr. Precisamente por los ríos, ¿para qué? Para que alimente a la naturaleza. Ahora- y la única excepción, perdón Paco, sí. la única excepción, además del tema de la naturaleza, es la población, la vivienda de la gente. O sea, la otra cuestión que reservamos es si la población requiere agua. ¿Por qué? Porque la población sigue creciendo, pues hay que dársela. Entonces, la otra reserva es las generaciones futuras puedan tener durante los próximos 50 años agua. Lo que reservamos en estos lugares en particular es agua para los siguientes 50 años, para abastecer a la población en las viviendas y para el medio ambiente, para poder generar mayor cantidad de agua. También se puede utilizar para la generación de energía, pero ahí no se gasta esa agua, ¿no? Es correcto. La reserva que prevé la ley son para esas tres cosas: medio ambiente, el uso de las viviendas y para la generación de energía. Nosotros en este caso en particular decidimos no reservar para la parte de generación de energía, porque también lo pudimos haber hecho. ¿Que por qué está contemplada la reserva para la generación de energía? Porque como bien dice Paco, el agua no se consume. Pasa por una turbina y vuelve a regresar. Al final del camino el agua no se consume y por eso prevé la ley reservas también para la generación de energía. Roberto, cuando hablamos de concesión, ¿de qué hablamos exactamente? Es decir, ¿se le concesiona a particulares o se le concesiona, como bien lo dices, a municipios, a alcaldías? No sé cómo se maneja en Mira, el nivel la del ley agua. prevé o una cosa que o nos- se privatiza. Nosotros lo que hacemos, lo que la ley prevé, privatizar el agua significaría que la administración del agua cambiara a un particular. Exacto. La administración del agua hoy la tiene la Comisión Nacional del Agua. Correcto. Para poder cambiar Llega la administración del Sagmex, agua directo. que hoy tiene la Comisión Nacional del Agua, tendría que modificarse la Constitución de nuestro país y la Ley de Aguas Nacionales. Lo cual no ha pasado, Lo cual ni no ha pasó pasado. en el decreto del 6, ni tiene que ver con Y eso. por supuesto Ok. que estamos en contra de que suceda. No conozco ningún país en el mundo que el gobierno no administre el agua, porque mucha gente me ha dicho, oye, ¿y si creas un consejo ciudadano? Cuando empiezas a hablar del tema de ciudadano, pensamos a veces que es una cuestión en donde habrá varios ciudadanos que no tengan ningún interés y es difícil. Al final del camino siempre habrá dentro de esa ciudadanía el que yo quiera tener agua para mi vivienda, el que yo quiera tener agua para mi industria, el que yo quiera tener agua para el campo, porque pues tienes que tener una representación plural para poder otorgar el agua. Entonces cambiar la administración del agua en este país me parece un error, tiene que seguirse manteniendo como Y está. además quiero que quede muy claro, y además ojalá que Roberto lo pueda aclarar puntualmente, en este decreto del 6 de junio no hay una sola concesión otorgada. Se habla de la reserva y de la veda de los recursos del acuífero de nuestro país. No hay una sola concesión, no se entregó a una minera, ni se va a utilizar para el fracking, ni hay un contrato, ni hay un negocio, ni hay un peso entregado por nadie, creo, ¿no? Exacto, y también hay que decirlo, también se dijo que lo hicimos ahorita que jugó México contra Alemania. Este proceso, como les decía yo ahorita, lo empezamos en 2016. O sea, publicamos la disponibilidad en el Diario Oficial de la Federación de 2016. El año pasado publicamos los estudios para hacer las reservas, en donde dijimos, esta agua que en 2016 dijimos que estaba disponible, que nos sobraba, ¿no? La vamos a ocupar para esto, para las reservas. Y eso lo hicimos en 2017. Y en este año, a principios del año, publicamos ya el decreto a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicamos exactamente lo que íbamos a firmar. O sea, es decir, esto tiene muchísimo tiempo y no tiene nada que ver con el Mundial, que por supuesto que nos da gusto que gane la selección mexicana, pero no tiene nada que ver una cosa con la Oye, otra. y Claro. una última pregunta. ¿Qué hace con agua para que el agua llegue a más gente? Mira, una parte es la administración. Lo que yo les decía hace un momento, normalmente cuando llueve lo que hacemos es dar más agua entre más llueve y nosotros lo que decidimos, número uno, es administrarla de una manera diferente. ¿Para qué? Para que podamos tener agua no solamente para este año, sino para el año siguiente. ¿Cómo se administraba tradicionalmente el agua en la Comisión Nacional del Agua? Otorgando concesiones. Se entendía la administración del agua solo como un tema de otorgamiento de concesiones. Y nosotros entendimos que la administración del agua es lo que nos llovió ayer, lo que tengo almacenado hoy en nuestras presas y lo que tengo obligación de dar el día de mañana. En base a eso es que decidimos administrar el agua precisamente para que la población tuviera agua. 1, 2, 3/4 partes del agua que utilizamos en nuestro país se va a la agricultura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar que la agricultura sea mucho más eficiente y que gaste mucho menos agua. ¿Cómo? Tecnificando el campo. Buscando de alguna manera que tenga mejores tecnologías para poder regar, que nos ayude precisamente a gastar menos agua, pero que sigamos produciendo lo que estamos produciendo. O sea, que busquemos de todas maneras que haya alimentos en las mesas de las mexicanas y de los mexicanos. Entonces, hay que tecnificar el campo. Poquito que ahorremos en la parte del campo es mucho para todo lo demás. No quiero perder la oportunidad.